Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Fake Republic a través de Teleradio América. Michael Monegro les saluda, acompañado de Luis Batista y de Olga Almanzar, como siempre. Saludos, señores. Buenas tardes. Saludos, saludos, saludos. Nueva vez un placer compartir la mesa con dos brillantes seres humanos y amigos para reflexionar, para debatir, para seguir pensando y repensando nuestra República Dominicana y el rumbo que lleva. Y entonces eso es pensando y repensando y para una gente hablando plepla. Que era el nombre original de este Era el proyecto. nombre original, porque al final eso es lo que pasa. Sí. Hablando plebe. Sí. No, yo feliz como siempre de estar con ustedes, con Luis, con Michael Monegro, quien debo también aprovechar la ocasión para felicitarle porque fue premiado por World Vision, ganando el primer lugar en la categoría de reportajes escritos. Escribiendo plepla. Ahí está. Escribiendo Míralo plepla, ahí. pero la verdad felicitarte porque creo que fue un gran momento en tu carrera, en esta etapa donde estás retomando muchas de las cosas que hacía años que no incursionabas, y creo que es un gran mensaje. Y sobre un tema tan sensible e importante en estos Sí. tiempos. un tema que obligatoriamente nos convoca a ambos porque lo vivimos a diario. Fue un reportaje sobre el autismo y la realidad del autismo en República Dominicana, así que felicidades otra vez. Muchísimas gracias y es una felicitación que recibo y el premio lo recibo como un compromiso para continuar ayudando personas que, lo dije cuando lo recibí el premio, uno tiene la posibilidad de darle a sus hijos las cosas que medianamente necesitan para tener una calidad de vida, pero hay personas que no pueden y cuando es con un niño autista pues es mucho peor, es más difícil. Aquí hay gente que no sabe ni siquiera qué es el autismo. Aquí hay gente que no, que cuando tienen un hijo con alguna discapacidad y lo que entiende, no, mi hijo es anormal, mi hijo tiene problemas, mi hijo es loco, Retrasado. entonces mi hijo es retrasado. Entonces todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a cambiarla y esto es una oportunidad que da World Vision y que tuve el honor de quedarme con ese galardón a nivel impreso. Pero es una oportunidad que da para que visualicemos o visibilicemos más bien las necesidades de la niñez en la República Dominicana, que yo acepté muy bien ese premio, pero me sorprendí cuando vi el reportaje que ganó en televisión que decía unos niños que cogían clase en una granja de pollos. O sea, Aquí. Sí, aquí. no, en Suiza, Barbaridad. Aquí. en una granja de pollos. Entonces, Así es. Con lo el del- 4% a la educación. exacto, lo del autismo es una realidad. 2025. Sí, sí, lo del autismo es una realidad que afecta a muchos niños, pero es caricaturesco tú tener niños tomando clases en una granja de pollos, como si fueran animales. Cuando tú tienes el presupuesto más grande que ha tenido en su historia el Ministerio de Educación, cuando tú has tenido a todos los teóricos y técnicos del mundo pasando por ahí diciendo que todo está bien en educación, que tienes que pagar colegios privados para poder hacer que todos los niños tomen clases porque no hay aulas suficientes. Entonces, ¿en qué estamos? Increíble. Pero agradezco mucho eso y lo veo como una oportunidad para seguir trabajando. Y desde ahora, desde aquí lo digo también, siempre que tenga la oportunidad lo digo, esto va a servir para abrir un fondo que le ayude a familias con sus hijos autistas a poder tomar terapias, a diagnosticarlos y a darle seguimiento a toda su condición. Porque aquí tenemos los CAIT, son 4 solamente y la lista de espera son más de 3,000 niños. 4 CAID en Santo Domingo hay 2, uno en Santiago, uno en San Juan. Entonces, hay muchas fundaciones y centros que dan terapias. Obviamente, son profesionales calificados, no es algo barato, pero si uno puede ayudar un poquito con eso, pues está aportando bastante. Claro que sí. Así es, pero hoy nos convoca un tema, además de iniciar el programa con ese tema que para mí era obligado. Hoy nos vamos a referir al tema haitiano en República Dominicana. ¿Qué está pasando con el tema haitiano? Hemos visto que en los últimos meses, quizás como parte de la presión social, ha venido dándose una serie de situaciones, de medidas, de acciones del gobierno en relación al tema haitiano en la República Dominicana. Y queremos
como siempre, hacer un ejercicio de lógica y de crítica constructiva y análisis sobre el tema haitiano en República Dominicana. Yo creo que lo del tema haitiano es percepción, porque el presidente dijo ¿Cómo los tapones? el presidente dijo que lo iba a terminar el primer año, o sea, que en un año le iba a resolver la crisis que había en Haití. Como también dijo que no iba a la reelección y como también dijo que iba a resolver el problema de todos los acueductos de las ciudades, que incluso lo calculó, con tanto dinero resolvemos eso. Y todavía es de las otras cosas que estamos esperando, de las tantas cosas que el presidente prometió para un primer periodo, ya estamos en un segundo, y es cierto que en Haití la crisis humanitaria se ha agudizado muchísimo más en los últimos 3, 4 años después del asesinato de Jovenel Moïse. Pero usted no puede hablar tanto. Hay cosas que usted no puede prometer porque tú no puedes ver el futuro y tú puedes trabajar para algunas cosas. Por ejemplo, algo rápido, con esto del autismo que mencionamos, para 2024, el primer semestre de 2024, se iban a instalar las unidades de intervención terapéutica territoriales, que son como unos CAID, unos centros de atención más pequeños en varios puntos, y en febrero, un año después, fue que se empezaron a inaugurar. Entonces, si usted no sabe lo que está ofreciendo, porque una cosa es decirte, mira, mañana el dólar yo lo voy a poner a 30 pesos, pero las consecuencias o el proceso para tú lograr algo, ¿cuál es? El papel lo aguanta todo. Los políticos, lo hablamos en otros programas, los políticos basan sus propuestas en retórica. Simplemente, podemos hacer esto o vamos a hacer esto. Pero no te dicen una lista. No hay un plan. Yo recuerdo perfectamente el programa de gobierno de David Collado que decía que le iba a aumentar el salario a los policías municipales. Lo recuerdo perfectamente. Pero yo leí el programa de gobierno de Luis Abinader que se parecía al pequeño Larús. Sí, y de ahí que ha cumplido. Bueno. Es como la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030. Estamos en 2025. ¿Qué se ha hecho? Entonces, muchas veces, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero el procedimiento, lo que eso implica, porque para tú decir que tú vas a resolver la crisis haitiana, la crisis de migración haitiana ilegal en República Dominicana, tú necesitas combatir a los empresarios que lo contratan. Tú necesitas enfrentarte con los sectores más poderosos de aquí, que son los que importan es trata de personas. Los que traen esas personas de forma ilegal. Para mí es una nueva modalidad de esclavismo, ¿eh? Esclavitud, claro que sí. Tú tienes que enfrentarte a los militares que están en la frontera, que son los que los traen, los que tienen el poder, que hay 20 puestos en la frontera, en todas las ciudades fronterizas y cerca de la frontera, pero pasan como quiera. Entonces, tú tienes que enfrentarte a los ex militares que tienen un negocio todavía con esto, llevando gente, no solamente pasándolos a la frontera, sino llevándolos a otras ciudades, porque es un servicio completo. Tú tienes que enfrentarte a las personas que tienen casas de acogida, que llevan a las personas que llegan al país de manera indocumentada, lo dejan ahí unos días para poder llevárselo a otro lugar y que otra persona... Es toda una red. Aquí yo no he visto que alguien dijera, mira, estamos desarticulando una red de trata de personas que trae a personas de Haití de forma irregular y bla. No he visto que eso. Tiene funcionarios militares, sí, exmilitares, funcionarios de alto nivel, funcionarios de las provincias. Aquí han desarticulado redes que traen mujeres de Venezuela y Colombia para prostituirlas. ¿Tú me vas a decir a mí que ese es el foco de la trata en República Dominicana? Claro que no. Pero hay que saber separar una cosa de la otra. Yo pienso, yo creo que de manera automática vamos a tener el problema de migración con Haití toda la vida. O sea, es un país que apenas es una frontera política lo que nos divide. Nosotros somos un país con muchas debilidades en el tema de seguridad, incluso en el tema de lo que es el control fronterizo. Tenemos debilidades no solo de infraestructura, sino también de personal y tecnología. Sin embargo, cuando uno extrapola el tema haitiano a cuál es el problema aquí en el país, tiene que hablarse, y en eso yo estoy completamente de acuerdo con unas declaraciones que dio este señor, que fue también director de migración del PLD, Amarante Baret, que él decía, en la mesa
del tema de migración en República Dominicana no tiene que estar sentado ningún expresidente. No, porque todos han fallado en lo mismo. Todos han tenido el mismo grado de responsabilidad. Inclusive el mismo, que fue director de migración. Hablamos de que por ahí ha pasado cada partido político y no ha sabido dar una respuesta al tema haitiano. Sin embargo, a quienes tienen que sentar a la mesa son empresarios. Friusa es un ejemplo de ello. Friusa es un lugar que fue creado, fue motivado y fue sustentado por el empresariado que está vinculado con el tema turístico en la zona. Usted iba a Friusa y encontraba escuelas y se daba cuenta que la electricidad que estaba ahí la brindaba precisamente una de las generadoras de esa zona para ese sector. ¿Para qué? Para tener a la mano de obra barata. Entonces, si aquí sabemos ya cuáles son los sectores donde se depende de la mano de obra haitiana, construcción, agroindustria, turismo, solo basta saber quiénes son los grandes nombres y los grandes apellidos que están detrás de esas empresas o de esos sectores para saber quiénes son en gran parte responsables de la cantidad de mano de obra que tienen ahí frisada para usarla cada vez que la necesiten. Y perdón, antes de que Luis haga su comentario, déjense de payasadas con esto de que migración va a multar a los negocios que tengan a indocumentados haitianos trabajando. Hay una ley. A mí lo que me molesta, además de que nos toman el pelo todo el tiempo, es que nos toman de estúpidos. Y en realidad no conocemos las legislaciones, no conocemos los derechos que tenemos. Hay una ley que establece un 80-20. Si usted no la cumple, usted tiene sanciones. Migración no tiene que anunciar que va a sancionar o a multar a nadie. Hay una ley que hay que cumplir y el problema que tenemos como sociedad es que la ley no se hace cumplir. Pero eso es muy emocional también, porque vamos a ser claros. Mire, aquí hay dos niveles con el tema haitiano. Están los ultranacionalistas. Bueno, yo diría que son tres. Hay gente que está en el medio y hay gente a quien no le importa. Yo pienso que no se puede hablar simplemente de vamos a cumplir el 80-20. Nosotros tenemos una realidad. El descontrol de décadas de la migración haitiana en República Dominicana y esa dependencia en sectores que son puntuales y vitales para la economía ha generado una distorsión en el sistema laboral. ¿Cuál es la distorsión? Que la dependencia existe. Y tú lo que tienes que hacer, tú no lo vas a resolver sacando de golpe. Primero, no es realista sacando de golpe toda la mano de obra haitiana de los sectores, porque eso va a generar una situación, de hecho ya lo está generando. Tú lo que debes es hacer un plan. Si realmente tú vas a tener una política migratoria continua, si es verdad que esto va a seguir y se va a seguir fiscalizando y se va a seguir deportando, entonces tú tienes que hacer un proceso, tienes que hacer un programa de nacionalización progresiva de la mano de obra dominicana. ¿Y tú sabes cuál es el mayor incentivo de los empresarios para no hacer eso? Los salarios. El tema haitiano influye para mí directamente en mantener a la baja los salarios en República Dominicana, en promedio. Entonces tú vas a tener que hacer, los dominicanos le han dicho a los empresarios, no es como dicen ustedes que los dominicanos no quieren trabajar, no, es que no queremos trabajar en las condiciones en las que ustedes tienen a los haitianos. Si a un dominicano le ofrecen condiciones laborales dignas y salarios dignos, o como me dijo un taxista a mí, yo prefiero venir aquí y hacer 25,000 pesos en 5 días que irme a una empresa a ganar miseria. Entonces, no es tan sencillo como decir, vamos a sacar toda la mano de obra haitiana, porque eso es emocional. No hay un plan detrás de esa reacción. Y la verdad es que la dependencia existe y afecta. El sector bananero, por ejemplo, el sector agrícola, el sector lamentablemente, el sector turístico, que es, vamos a decir, la carta de presentación en la economía dominicana, depende ampliamente de la mano de obra haitiana. Entonces no es tan sencillo como decir, vamos a sacarlos todos. Yo diría que además de lo que ustedes han mencionado, otro elemento que provoca indignación a quienes tenemos todavía 2 dedos de frente es el tema de nueva vez comprobar cómo y los recientes gobiernos, las recientes administraciones del país, no existe una política pública clara para los grandes temas nacionales y son administraciones reactivas. Porque todo este devenir de medidas y todo digamos, este boom, esta publicidad, este escándalo, viene a partir de las sucesivas marchas encabezadas por este grupo Antigua Orden Dominicana en la zona de Friusa,
Y ahí el gobierno se da cuenta que hay un movimiento que está agarrando cierta importancia, que tiene una cantidad de seguidores. Y como este es un gobierno que, a diferencia de la administración anterior, que era muda, que no reaccionaba para nada ante la crítica social, este es un gobierno que reacciona en demasía, ya desde el principio. No, el presidente habló como 6 veces en el primer mes de... No, y ustedes recuerdan que en su primer periodo era el gobierno del Twitter, las medidas por Twitter y las reacciones por Twitter. Todos los funcionarios se nombraron antes del 16 de agosto por Twitter. Exactamente. Todos los ministros. Entonces, llama la atención cómo, como mencionaba Olga y como mencionabas tú, Michael, todo el mundo sabe cuál es el problema, todo el mundo sabe cuáles son las estructuras, las redes, los negocios que hay detrás, sí, muy importantes, y quiénes son los que se benefician de ese negocio y de esa crisis humanitaria de cierta manera, pero nadie ataca el problema de fondo. No. Simplemente lanzamos 15 medidas. ¿Cuántas son? 10, 15. Por las ramas se van. Por las ramas. Y que luego habrá que analizar en otro bloque si realmente tienen sentido, serán efectivas, porque a mí no me lo parece. Yo no estoy pidiendo que empecemos a cambiar ahora todo y que los trabajadores que estén en una empresa sean 80% dominicanos, para nada. Yo lo que te estoy diciendo es, gobierno, si tú quieres aplicar una ley, tú no tienes que anunciar que vas a aplicarla. Tú la aplicas y punto. Porque tampoco me digas que tú vas a hacer algo que la ley te establece desde el año 1992 y que tú no has hecho, y que tú tampoco has hecho en los últimos 5 años en tu gestión. Entonces se trata de que no quieras hacerte el simpático diciendo ahora que tú vas a hacer cumplir la ley o que te inventaste una medida que va a castigar o a mejorar la situación de la migración. No, digan las cosas como son. Yo voy a hacer cumplir una ley que yo no he cumplido los últimos 5 años y sea de manera súbita que lo voy a hacer o de manera prorrateada, pero la voy a aplicar. No. Simplemente cumple con lo que te corresponde, porque el problema de la República Dominicana, como decía Luis, es que no hay una planificación para nada. Todo es reactivo. Yo precisamente estaba escribiendo la segunda parte del reportaje sobre el autismo. Y aquí, señores, si usted quiere beber agua, tiene que comprar botellones. Si tú quieres luz 24 horas en tu casa, tienes que comprar un inversor. Si tú quieres transporte efectivo, tienes que comprarte un carro. El gobierno no te resuelve nada. No ninguno. El Estado no funciona. Usted paga impuestos para mantener a funcionarios inútiles, ineptos en su mayoría. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo sé que ahorita hablaba yo con una persona de Estados Unidos y le mostraba cómo son los parques aquí. Te remodelan un parque, gestión tal año. Y a mí qué me importa, ese es tu trabajo. Tú tienes que decir que su trabajo es remodelar parques y arreglar y tener las zonas acondicionadas. A la gente le importa. Yo vi el letrero de la calle de la casa, dice calle tal, gestión 96-2000. Yo ni siquiera sé quién era el alcalde 96-2000. Eso es como la crítica que yo le hago a los empresarios dominicanos. Yo veo eso de Carlos Slim en México, que ponen que beca, que millones de chanflín, y no digo que aquí no pase, pero aquí los empresarios no pasan de apadrinar una isleta y pone un letrerito de isleta es patrocinada por la electricidad de este semáforo es provista por, o sea, no. Aquí tenemos, sobre todo usted cuando va al Estado es un servidor público. Ay, sí. Tú fuiste maestro, yo estuve en una oficina del Estado, Olga también. Fuimos a servir. Ayer le decía yo a alguien precisamente, yo no entiendo que el mundo está dividido entre los dominados y los dominantes. Yo entiendo que usted viene a servir o usted viene a servirse de los otros. Eso es lo que yo entiendo. Y cuando usted va al Estado, que la gente que te está pagando tu sueldo, sea bueno o sea malo, tú tienes que servirle a la gente. Pero aquí no entendemos eso. Aquí entendemos que todo el pueblo tiene que hacer lo que el gobierno diga, porque así es. Y yo llegué ahí, ustedes votaron por mí, tienen que aguantarme ahora. No puede ser. Entonces, en materia de migración estamos haciendo exactamente lo mismo. Reaccionando y trabajando sin un plan. Simplemente reaccionando porque todo el mundo ahora se tiró a la calle, todo el mundo fue a hacer una marcha en Friusa. Y ahora sí vamos a reaccionar. Pero mientras tanto, no se hace nada. Se espera que los problemas le exploten encima. Ahora con lo del jet set, yo te aseguro que va a haber 20.000 medidas para empezar a verificar instalaciones y hacer cosas por 1 mes o 2 meses. Después de eso se olvida todo otra vez. Entonces, esa es la cultura exactamente lo mismo. Deje eso así.
que tanto Deja daño esa nos ha vaina hecho. así. Que Eso tantos debería años- estar en, daños en nos la ha hecho. bandera, en el escudo, en vez de ir Dios, patria y libertad. Sí. De hecho, debo decir una parte. Deja esa vaina así mismo. Y ya. Dos datos. Voy a hacer un comentario que políticamente incorrecto, literalmente. Tengo una amiga que está haciendo labores, servicio en la maternidad de Los Minas. Y yo le preguntaba por las medidas recientes y su ejecución y en qué ha parado aquello. Ella me decía, yo no debo decir esto, pero el dato es escandaloso. Estamos hablando de la maternidad de Los Minas. Perdón, no debiste decir eso, que era una mujer, porque ahorita votan a todas las mujeres de la maternidad de los Minas. Pero hay que decirlo, hay que Han decirlo. votado 14 médicos Porque dicen. el dato es escandaloso. De cada 10 nacimientos, 7 son de haitianos. Ujú. De cada 10, 7, exacto. Ya es 7. Sí. 70%. ¿En dónde es que en el En este? Verón, Eso es una locura. recuerdo escuchar a la directora de centros No hospitalarios diga eso, que la van a del votar también. Servicio pero, Nacional de señores, Salud. Eso lo conserven dijo, los puestos de trabajo a la gente, de por Dios. eso lo dijo públicamente. Ella establecía en los hospitales los porcentajes de nacimientos de haitianos versus dominicanos. En Verón, de 1.300, 1.200 Bien. eran haitianos. Descendientes haitianos. Entonces, uno se pregunta, señores, no es un tema, para mí no lo es. De hecho, yo estoy en contra totalmente de que se maltrate a quien sea. A mí lo de la nacionalidad me da igual. Pero nosotros somos un país en vías de desarrollo. Tenemos nuestros propios problemas. Todavía convivimos con problemas en la salud, en la educación, en la economía, en la seguridad. Para nosotros estar cargando algo tan fuerte como eso. No se trata de algo de racismo, no se trata de nada de eso, se trata de orden. Y cuando se habla del desorden, en todos los niveles la gente está de acuerdo, pero por alguna razón cuando se habla del desorden en el tema haitiano, la gente lo vincula con un tema racista. Y yo creo que no tiene que ver. Sí hay mucha gente por ahí, yo sí insisto, que si pudiera se desayuna, se almuerza y cena con un haitiano en la boca. Pero yo entiendo que es un tema de orden. El sistema sanitario de República Dominicana ya de por sí malo, porque hay que decirlo, deficiente, al grado tal de que los propios directores de los hospitales han sido separados de sus cargos por denunciar ellos la falta de fondos, mientras el gobierno insiste en que todo ha mejorado y que a nosotros que todo está bien. Pero en el tema haitiano, yo creo que si bien estas medidas han calmado un poco aparentemente el tema en los hospitales, para mí, eso no significa en ningún momento que el tema haitiano se resolvió con esas 15 medidas que anunció el presidente. Muchas de ellas ya contenidas en otros documentos y otros acuerdos, simplemente lo que hacen es redundar. Otra cosa que critico es que si bien se ha tomado el control a nivel internacional, en plataformas internacionales, en espacios internacionales, se ha sido propositivo con el discurso y controlar la narrativa del lado dominicano, se ha avanzado en ese sentido. Sin embargo, no corresponden con las acciones del gobierno. El discurso internacional es una cosa, pero las acciones a lo interno van completamente incongruentes con lo que el gobierno expone a nivel internacional. Y yo creo que eso es muy peligroso. Pero hay allí el problema, no se atacan las raíces del problema de la migración irregular haitiana, porque hay muchos intereses envueltos. Ya lo hemos mencionado, grupos empresariales. Yo leí el otro día una editorial de Inés Saispun, muy interesante, en Diario Libre, que ella hablaba de eso, de que al final el tema haitiano es una de las grandes hipocresías nacionales, porque por un lado hay sectores, que tú lo mencionabas ahorita, Olga, el agrícola, el turismo. Yo tengo un problema con el concepto de turismo, yo prefiero hablar de modelo habitacional todo incluido, que no es lo mismo. No. Entonces, esos sectores se benefician y rentan muchísimo de esa mano de obra. Entonces, no es tan sencillo como reunir 3 expresidentes y no hablar que no han con el hecho empresariado. nada, ninguno Exactamente. de los 3. Volvemos a lo mismo. Entonces, es llover sobre mojado, como dice. Mira, yo tengo una opinión muy particular de la que ustedes probablemente van a diferir. Yo soy muy idealista con el tema migratorio. Todas las personas van a buscar siempre su mejoría. Siempre que República Dominicana tenga una situación económica y sea más vivible que Haití, la migración va a ser
desde Haití hacia República Dominicana, como pasa entre México y Estados Unidos y como pasa entre muchos otros países. Particularmente, yo prefiero las fronteras tipo Europa, que a veces tú, mira, si te cruzas ahí ya tú estás en otro país, si te cruzas aquí ya estás en otro. Pero eso es posible porque hay niveles de vida semejantes entre esos países. Siempre que República Dominicana tenga una situación más desarrollada que la de Haití, vamos a tener que cargar con esto, siempre que en la frontera no se tomen las medidas que se deben tomar. Empezamos a hacer un muro que todavía no está listo, hemos empezado a aplicar mucha tecnología en la frontera que no ha dado al traste con nada. ¿Cuál es la tecnología? La verja perimetral y par de cámaras. La malla ciclónica. Pero eso ni es un muro, tecnología, ni resuelve nada. Bueno, ni mira, tampoco hay tecnología ahí. Si tú la aplicas, puede funcionar. La frontera dominicana y dominico-haitiana no es tan larga, son 300 kilómetros, sobre todo muchos de esos entre ciudades. El problema está en las montañas, lo que pasa es que tampoco en las montañas tú tienes ninguna protección, no hay ningún tipo de seguridad, aquí no hay guardabosques, eso no existe. Entonces, siempre que tengamos esa desigualdad o esa diferencia de niveles de desarrollo, tanto entre Haití y República Dominicana, esto va a pasar. Yo entiendo que una buena iniciativa que se hizo fue la que tuvo Leonel Fernández cuando construyó la universidad en Haití. Pero a él lo han acabado por eso, ¿eh? Pero es que si tú no ayudas al otro país a desarrollarse, a que mejore sus condiciones, y a través de la educación es una forma, paradójicamente algo que no sucede aquí, pero eso es una forma de ayudarlo. Y yo entiendo que si tú provocas que en Haití se genere un bienestar social, en ese mismo nivel la migración irregular va a reducirse. Lo que hemos hablado con el proyecto de desarrollo fronterizo, que no lo quieren los empresarios dominicanos. Cuando tú coloques empresas en la frontera y que le permitas a la gente que viene de Haití o de Dominicana que se gane su dinero y que el haitiano que venga a trabajar pueda cruzar otra vez, como pasa con Codevi, por ejemplo, cuando tú masifiques ese tipo de empresas, la gente va a trabajar y va a volver porque tiene un lugar de trabajo seguro y tiene cómo mantenerse en su zona. Pero ese tipo de iniciativas aquí no interesan porque lo que le interesa al empresariado y a los gobiernos es la mano de obra ilegal y barata. Pero eso no es tan sencillo tampoco, porque yo siempre trato de ver las cosas en una dimensión diferente. Tú puedes regularizar a una persona que carece de un estado que le provea de documentos. Tú puedes regularizar. Ese es otro tema. ¿Cómo tú haces en un país donde es un país básicamente una nación fallida, donde no existe un orden jurídico, donde no existe un registro confiable, donde tú no sabes si esa persona te está dando su nombre real, donde muchos casos de haitianos, de los pocos casos que se escuchan que delinquen o que son agresivos con alguna persona o que incluso asesinan, como el caso de Soto Jiménez, un familiar de Soto Jiménez que fue asesinado por un haitiano. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo tú regulas a una persona que carece de identidad? No hay forma de asegurar que esa persona te está diciendo un nombre y ese sea el nombre, porque no hay un documento que lo valide ni lo certifique. Entonces, no es tan sencillo. Cuando hay países, como tú dices, y en eso estoy totalmente de acuerdo, hay economías más fuertes, la migración se da de manera natural, sí. Pero hay una formalidad, hay cierto nivel de formalidad. Claro. Por ejemplo, nosotros los dominicanos que migramos muchísimo a Estados Unidos, nosotros tenemos una cédula de identidad, nosotros tenemos un acta de nacimiento, nosotros podemos venir a buscar un pasaporte. Esas son cosas que son lujos en Haití. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Bueno, vi a un empresario recientemente, creo que de los Brache, que decía, bueno, tenemos el tema de datos biométricos, podemos hacerlo a través de eso, pero eso se está planteando ahora y la tecnología biométrica va a tener, si se decide por ahí, es una inversión que se va a tener que hacer bastante importante para poder regularizar de alguna forma la mano de obra que ya está aquí, que se necesita. Y yo creo que eso sería un paso, pero yo creo que nosotros lo que debemos abocarnos es a un proceso de nacionalización de la mano de obra, de transparentar el tema de los salarios en República Dominicana. Lo decíamos el otro día, nosotros somos una economía, a mí me duele cada vez que yo veo que dicen que la economía dominicana crece, que la economía dominicana crece, que la economía dominicana crece.
Cada mes el Banco Central te manda la nota de prensa que dice que la economía dominicana crece. Sin embargo, seguimos con un retraso de 25 años en los salarios en República Dominicana. Y el tema haitiano, yo insisto, tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer un proceso de nacionalización de la mano de obra en el país, los empresarios tienen que sentarse y decir, bueno, no es lo mismo tú tener un haitiano que tú solamente le vas a dar el salario que tú entiendas por el trabajo que estás realizando, pero otra cosa es que tú no vas a tener que pagar. ¿Cómo que se llaman esos gastos adicionales? Seguridad social. Seguridad social. Señores, Olga, Luis, pero de por Dios, el gobierno sabe, el Estado sabe, o recibe incluso la información. Cuando usted le paga a TCS, yo soy dueño de una empresa, ustedes son mis empleados. Yo tengo 2 empleados, Olga y Luis, la TCS, registrado para que tengan seguro, pensiones, todo el asunto. Pero cuando voy a impuestos internos, yo presento otro talonario de gastos, que además de los empleados que yo tengo, yo tuve que pagarle a 10 personas todos los meses, porque eso yo lo tengo irregular. O sea, el Estado lo sabe, qué empresas están incurriendo en ilegalidades, y los deja igualito. Entonces, no se trata solamente de empresarios, el gobierno ha sido un sinvergüenza con ese tipo de situaciones. La gran hipocresía nacional. Pero señores, vayan a una obra del gobierno para que usted vea la cantidad del 80-20 y si se cumple ahí. Sí, o al revés. ¿Entiende? Obras del gobierno en donde... ¿Sabes qué te dicen? Que no son ellos que lo contratan, que son contratistas. Sí, pero que supuestamente, y los contratistas cuando tú los enfrentas dicen que no aparecen dominicanos. Claro que no van a aparecer dominicanos. Entonces no coge el trabajo, el gobierno que no lo emplee. Dale el contrato a alguien que sí busque los dominicanos y te aseguro que va a pero aparecer. este señor que ahora es ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, él hizo proyectos donde él afirmó y dijo que el que te quisiera que lo demostrara solamente tenía que ir, donde el 100% de la mano de obra era dominicana. Pero ¿qué había detrás de eso? Habían salarios adecuados para que esa gente tuviera motivación a trabajar ahí. Ahora estamos hablando otra vez del tema haitiano, de Friusa, pero yo creo que este tema se utilizó fue para taparlo del jet set, porque a partir de ahí el discurso ha cambiado completamente. Y de hecho ya se cumplió un mes de la tragedia del jet set, no hay nadie preso todavía. Pero en fin, eso es otro tema. ¿Por qué se destruye Friusa? ¿Por presión social también actuó el gobierno? ¿O porque el gobierno tenía esa medida ya para aplicarla? Claro que no. Eso es reacción. Presión social. Mira, entonces podemos conseguir cosas con presión claro social. que sí. Si hay algo, lo dijo este muchacho, este joven Omar Fernández, con el tema del autismo. No hay suficiente presión social y no se convierte en una prioridad. Si hay algo que ha caracterizado al gobierno de Luis Abinader, muy a mi pesar, es que es un gobierno altamente reactivo a las redes sociales. Sensible a la crítica en y general. a la crítica en general. Y yo siempre he pensado que cómo se comportan los funcionarios respecto a temas X tiene que ver con cómo reacciona un presidente a lo interno, en donde, como dice la canción, donde nadie te ve. Tiene mucho que ver con la actitud del cabeza de proyecto en relación a ese tema. Y este gobierno es un gobierno que se deja presionar por las redes sociales, porque recordemos que la comunicación cambió. Ya no se trata de una democracia, sino, como dice Wu Shulhan, de una infocracia, en donde ya el nuevo método de poder, la gran moneda de intercambio ahora ya no es el poder económico, ya no es el petróleo o es el oro, es la información. El poder del relato. Y sobre todo, las fronteras físicas se borran con el tema del discurso en las redes sociales, y lo que puede ser un problema, que en otrora se convertía en algo muy local, a través de la crítica en las redes sociales se vuelve algo internacional. Entonces yo creo que se sienten tan presionados por las redes sociales y por los medios de comunicación, que incluso miren lo que ha pasado con esta propuesta de ley sobre el tema de libertad de expresión y regulación de medios digitales, que es un tema que tocaremos más adelante. O sea, es un gobierno altamente sensible, de una forma vergonzosa, porque la sensibilidad les llega a tal grado que cualquier persona que se sienta en su libertad de criticar puede ser vista simplemente como un enemigo del gobierno. Y si no, pregúntenle a la Tora. Usted aquí tiene que saber que lo correcto y lo legal son dos cosas diferentes. Usted no puede hacer lo incorrecto o hacer lo correcto cuando es ilegal. Entonces usted puede no estar de acuerdo,
no convivir con la forma de alguien de hacer algo, como es el caso de la Tora, que seguro tiene muchos detractores, yo incluida, en la forma en que lo hace, pero ella juega un rol, y eso no significa un rol que los medios tradicionales no se han atrevido a jugar. La forma es otra cosa, pero ha jugado su rol mejor que muchos periodistas distinguidos de saco y corbata, y eso no justifica sus formas, que se le viole el derecho como se le violó y que se intente justificar por sus formas lo que se hizo con ella. Entonces, esto es un gobierno muy sensible, algo muy, muy peligroso, porque nosotros suponemos que vivimos en una democracia. Y esos son los primeros pasos para, sin darnos cuenta, tenemos aquí armado un tremenda autocracia, y luego cuando queremos reaccionar como sociedad, ya es muy tarde. Entonces, desde que las autoridades empiezan a dar las primeras señales de autoritarismo, hay que cortarlo de raíz. Entonces, con el tema haitiano pasa exactamente lo mismo. La presión que ejerció Friusa fue como la tormenta perfecta. Muchos sectores. A la gente que desalojaron de Friusa? Bueno, supuestamente Migración se metió ahí y recogió. Vimos las imágenes de cómo varios vehículos pesados estaban destruyendo la zona, que era un semillero, y dejaron el solar ahí. ¿Y la gente a dónde? A nivel público se dice que fueron repatriados. Interesante. A nivel de la realidad, tú sabes que la realidad aquí son dos cosas completamente diferentes. Hay muchos Friusitas en muchísimas partes, y Friusota también más grandes, que pudieron alojarlos ahí. Pero yo creo que sí, yo creo que la presión que ejerció todo lo que pasó con el tema de Friusa, lo de la antigua orden dominicana, todas esas marchas que se dieron, gente que comenzó a meterse, la presión de los bucapleitos de redes sociales que estaban ahí también pescando en río revuelto, o buscando material para generar view, eso todo se juntó. Entonces se le dio tanta importancia a ese movimiento mediático que se dio, que el gobierno tuvo la obligación de actuar de manera de reaccionar, más que actuar, reaccionar. De reaccionar de manera tajante. Entonces ahí vimos el tema de las repatriaciones, de los vehículos especiales, de los hospitales vacíos, porque era una necesidad ya. Autobuses nuevos para deportar Está bien personas. Eso, está bien. Yo eso lo aplaudo. Son medidas. Ahora yo le pregunto, ¿hasta cuándo durarán estas medidas? Hasta que se fríe el tema, como suele pasar en República Dominicana. Hasta que otra cosa venga y lo tumbe. Sí, hasta que otra cosa venga y lo tumbe. Ahora, por ejemplo, estamos en el debate de la ley, del proyecto de ley. Probablemente vendrá un tema en un par de semanas diferente y el tema se enfriará. Sí, bueno, esa es la realidad. Pero yo creo que aquí necesitamos desarrollar políticas claras en muchas cosas. Y no lo digo solamente por este gobierno, por todos, porque llegan ahí a empezar a poner parchos, a poner curitas en muchas heridas abiertas, y la cosa se queda así. O sea, aquí muchas cosas se resuelven con el clientelismo, esto de darte comida o enseñarte a pescar. Los gobiernos prefieren muchas veces darte algo para que te estés tranquilo, y más adelante, si yo no estoy, se lo pides a otro, o si yo sigo, te sigo dando hasta que yo pueda. Entonces, no hay una política clara, ni hay una intención de mejorar la calidad de vida del dominicano que lo haga por sí mismo. O sea, la idea es siempre mantener a un grupo de personas bajo un estado clientelar. Un yugo, exactamente, y que dependan de ti 100%. Entonces las cosas no pueden funcionar así. No podemos tener un estado de mendicidad y un estado que esté constantemente supliendo necesidades a la gente, en vez de darle herramientas y creando instituciones que de verdad funcionen en servicio de la población. Tal cual. Pero te voy a decir una cosa, nosotros con el tema haitiano tenemos mucha tarea pendiente, porque también existe otro factor que no hemos hablado aquí, es la presión internacional. Pero además de eso, otro factor que a mí particularmente me interesa mucho es que no hay un plan, nunca ha habido, se dice sobre la política migratoria, pero solo se habla, cuando se habla de política migratoria, se habla de la falta de implementación de lo que ya existe, pero problemas que se han generado por esta distorsión migratoria, que no se han abordado nunca, que ni siquiera son, yo creo que ni el gobierno es consciente del impacto que tiene en el tema migratorio,
no se ha abordado nunca en ninguna mesa, no se ha tomado en consideración para la actualización de la legislación vigente, no se ha tomado en cuenta para proyectos nuevos que aborden el tema desde aspectos distintos, como es el tema, por ejemplo, de la centralización de los servicios en República Dominicana, que yo lo he hablado con ustedes en otras ocasiones y creo que en el podcast ya lo conversamos. Cuando tú revisas la geografía nacional, te das cuenta que en la zona fronteriza, básicamente, la proporción de población ha cambiado completamente. Y eso es porque el Estado Dominicano es un Estado limitado, que solamente tiene un radio de acción en las primeras 5 provincias cercanas a lo que es la capital del país. A partir de ahí, de esa centralización de todos los servicios del Estado, que debe ser un derecho para todos, esas zonas lejanas que se ven en la obligación de tener que emigrar dentro del propio territorio para tener acceso a mejor educación, a salud, a oportunidades de trabajo, ha ido dejando ese espacio vacío. Y en República Dominicana, salvo algunos proyectos turísticos que se están dando ahora, que se tienen pensado instalar ahí en esa zona fronteriza, no hay un plan. No hay un plan, por ejemplo, para tú entender que para un médico vivir en esa zona tiene que dársele un incentivo extra, que crear una especie de programa para que esa gente tenga acceso a la salud y no pase lo que muchas veces pasa, que cuando una persona se enferma por allá por la frontera, en el trayecto puede morirse, claro, porque no tiene acceso a salud simplemente porque el Estado no funciona más allá de Santiago o de, qué sé yo, de San Juan. Entonces, esas zonas... No, de San Cristóbal. Bueno, de San Cristóbal. Otra República Dominicana. Otra República Dominicana. Entonces, esa limitación de los servicios, de tener acceso a ciertas cosas, ha hecho que esos haitianos que viven en la frontera han ido poblando esas zonas y la proporción de población cambió. Está como un 80-20 más o menos a favor de los haitianos. Y eso es algo que no se aborda, eso es algo que nadie toca y que debería tomarse en consideración. Porque no hay dominicanos allá para nada, ¿entiendes? Entonces yo creo que en donde quiera que llega el tema haitiano, como no se le ve como alguien provisto de derechos y como saben que vienen en necesidad, vienen de un país donde las expectativas son cero, todo lo que puedan conseguir aquí es beneficio. Yo creo que eso es esclavismo. ¿Y qué hacen? Se aprovechan de esa necesidad extrema a gente que cuando viene aquí sabe que cayó en un lugar donde tiene muchas más posibilidades que de donde viene. Y eso genera que muchos sectores quieran beneficiarse de los haitianos, porque de eso no se habla, del drama de esa gente cuando llega aquí. Entonces yo creo que ese tema también se tiene que tomar en consideración, cómo las políticas públicas de los gobiernos tienen que ser distribuidas de forma correcta, cómo deben incentivarse programas para la empresa, eso de la ley de desarrollo fronterizo, que fueron los propios empresarios quienes le cortaron las piernas porque no todos se podían beneficiar. Entonces yo creo que ese tipo de incentivos debe trabajarse. No solo ver el problema haitiano como que están copando las escuelas, que es una realidad, porque la educación es mala y entonces ahí sí ellos pueden acceder. Tienen el tema también de salud, la salud es mala, entonces ellos pueden acceder porque los ciudadanos dominicanos tienen que hacerlo, tienen que privatizar o usar los servicios privados para poder tener acceso a buena salud. Hay una distorsión y creo que esa necesidad del haitiano que viene a República Dominicana a tener mejores oportunidades ha generado toda esa distorsión y debe tomarse en consideración a la hora de hablar del tema de la migración haitiana. Mira, hay un estudio que dice que de aquí a 30 años el 50% de la población de Estados Unidos va a hablar español a causa de las migraciones. Yo creo que nosotros vamos camino a eso precisamente. No solamente que más de la mitad puede hablar creol, estamos hablando de que ahora mismo probablemente un 30% de los residentes en República Dominicana son haitianos, contando con que si somos 10 millones de acuerdo al censo, hay unos 3 millones y medio mal contados de haitianos viviendo en República Dominicana. Si tú le quieres sumar los venezolanos que viven aquí, los de otros países, bueno, tú dices, ok, entonces un 30% más o menos de los que viven en República Dominicana, los que no hablan español. Y así como se va a perder el idioma, también se va a perder la dominicanidad. Y poco a poco, de hecho vi un mapa hace un tiempo, creo que fuiste tú, me lo compartiste, de cómo poco a poco se va a ir, más que simplemente siendo zonas del país donde residen haitianos de forma regular o irregular, va a ser poco a poco regiones.
hasta que ya sea áreas completamente tomadas del país por extranjeros. Entonces, no pensamos en eso, o como gobierno no se piensa en eso. ¿Por qué? Porque eso va a pasar después que yo me vaya. Y algo peor, señores, algo peor. Yo hablaba en otro programa hace par de semanas, y creo que lo hemos hablado también Michelle y yo en muchas ocasiones. En promedio, una mujer haitiana en República Dominicana, pese a las condiciones de pobreza extrema, puede tener fácilmente 5 muchachos en 6 años. Mientras que la dominicana en promedio se ha demostrado que tiene 2 puntos y algo. O sea, en promedio los nacimientos haitianos se duplican. Entonces, tú vas a tener una situación no solo de pobreza, porque son personas, eso es un cuadro de pobreza extrema, sino que además de eso, eso va a cambiar el rostro de la República Dominicana en muy poco tiempo. E insisto, no es un tema racial para mí, es un tema que cuando tú proyectas y eres capaz de ver más allá de la curva sobre el tema, te das cuenta de que tiene muchas otras implicaciones y que el problema de fondo, para mí, sigue siendo el desorden. No, perfecto. Señores, yo creo que hemos acabado por hoy ya, así que quédese en sintonía con Teleradio América y nos vemos en otro episodio de Fate Republic.